Bueno, muchas gracias. Esto también fue un pedido de la doctora Niurka por esa epidemia de diabetes que también tienen ustedes en su país y me pidió hablar un poquito de esta relación que existe entre retinopatía diabética y la nefropatía y que nunca se nos olvide que somos médicos antes de haber sido oftalmólogos y ejercemos una función como internistas en el cual podemos hasta ayudar a hacer unos diagnósticos y un tratamiento de esta función renal. No tengo ningún interés financiero y no olvidemos que la diabetes cuando se complica tiene unos daños de la macrovasculatura y uno de la microvasculatura y este es el que nos vamos a referir en este momento, el cual puede tener un daño de la nefropatía, una neuropatía o una retinopatía. Y la relación era entender si realmente hay estudios epidemiológicos que demuestran que estas dos entidades están relacionadas, la retinopatía con la nefropatía, y al punto de considerar que una complicación puede servir como un factor de riesgo para el desarrollo de la otra. ¿Y qué es lo que más nos compete acá? Que es muy fácil hacer un diagnóstico de retinopatía porque la retinopatía tiene una visualización directa, pero hacer un diagnóstico de nefropatía es más bien complicado y teniendo en cuenta que se puede presentar entre el 27 y el 83% porque solo hay métodos indirectos para la medición del deterioro de la función renal y para poder hacer un diagnóstico directo de este daño tendríamos que hacer una biopsia. Entonces qué bueno que pudiéramos obtener solamente por la retinopatía una posibilidad de hacer un diagnóstico. Y este es un estudio muy bonito donde hicieron un modelo predictor de factor de validación, que lo pudieron validar para mirar si la retinopatía podría ocasionar nefropatía y estudió varios factores de riesgo y después lo aplicaron durante 2.9 años y miraron si esto era válido o no. Y lo que encontraron es que factores de riesgo como el aumento de edad, el índice de masa corporal y la presencia de retinopatía diabética podría llegar a generar como factor predictor que el paciente vaya a degenerar su daño renal en un 31%. Después hay otros estudios de retinopatía diabética que predicen la retinopatía en la diabetes tipo 2 y esto es un metaanálisis también muy bonito de un número muy bueno de pacientes en el cual lo que investigó 26 papers y con una sensibilidad y una muy buena especificidad demostró que la presencia de retinopatía era una herramienta muy útil para el tamizaje de nefropatía en los pacientes. Ya otro estudio mostró lo contrario, si la nefropatía podría llegar a ocasionar en los diabetes tipo 2 con un estudio cross-sectional de 263 pacientes caucásicos, podría mirar si esa función renal podría estar asociada a una retinopatía con una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Pero sí fue muy claro que a medida que se va dañando la función renal, sí está relacionada con el avance de la retinopatía diabética, pero no estuvo relacionada con la aparición de edema macular. Entonces, qué bueno que si nosotros recordemos que lo que más está sucediendo a nivel retinal es una isquemia retinal, qué bueno si esa isquemia retinal no solamente predice la aparición y la continuidad de una retinopatía diabética, sino si también nos puede predecir lo que puede estar pasando a nivel de riñón. Entonces, la isquemia retinal, si sería un precursor, podría ayudarnos a no tener que esperar a hacer una biopsia o estos otros exámenes para saber si hay una nefropatía. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que un servicio de salud se mide o se desgasta mucho en el tratamiento y los trasplantes renales. Entonces, si yo lo puedo controlar, sería mucho mejor. Entonces, ¿podría la presencia de isquemia retiniana periférica determinar por angiografía fluorescínica de campo amplio y predecir la progresión de un daño funcional? Esa fue la pregunta que nos hicimos en este estudio y agradezco pues mucho al grupo con Carolina y con Claudia que pudimos hacer un estudio descriptivo longitudinal que hicimos un seguimiento de una cohorte a un año en el cual al inicio lo que hacíamos era que medíamos la filtración glomerular, hacíamos una angiografía de campo amplio, medíamos si la isquemia retiniana periférica que tenía el paciente y en un año volvimos y le medimos la filtración glomerular y miramos qué sucedía.
Incluimos pacientes mayores de 18 años, fue realizado en nuestra clínica y como vieron lo que íbamos a evaluar era esta isquemia. ¿Cuándo decíamos que el paciente tenía isquemia? Cuando el paciente tenía más de 5 diámetros de disco en la periferia de isquemia demostrada por esa angiografía. Esto fue evaluado por un evaluador ciego, el cual no tenía nada que ver con cómo estaba esa función renal. Y la función renal la medíamos que se estaba deteriorando si el paciente perdía 10 mililitros por minuto de su tasa de filtración glomerular corregida. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que de 831 pacientes todos tenían los criterios de inclusión en el estudio, en el cual podríamos analizar solo 225 porque algunos tenían sus datos incompletos. De esos 225, si ustedes miran el promedio que tuvo los pacientes de hemoglobina glicosilada fue muy bueno, de 7,67, podríamos decir que estos pacientes tendían a estar controlados. Estos fueron el análisis descriptivo de los factores de comorbilidad y el hallazgo, cuál era la presencia de una isquemia retiniana periférica en esos pacientes, fue en 57 pacientes, lo que quería decir que la encontramos en 25% de los pacientes que incluimos en el estudio. Y cuando fuimos a hacer el análisis multivariado, lo que encontramos era estos criterios acá estaban asociados también a la pérdida del daño de la filtración glomerular, pero eran muy lógicos, porque realmente eran pacientes que tenían uso de hipoglicemiantes, de insulina o pacientes que ya tenían un daño renal previo. Pero cuando analizamos la isquemia retiniana, encontramos que el tener isquemia retiniana periférica predice el deterioro de daño de la filtración glomerular, o sea, tenía 11 veces mayor riesgo los que tenían isquemia retiniana periférica para hacer daño renal. Aquí nos pone a nosotros a pensar que si yo hago una angiografía en un paciente y tiene isquemia, por favor revisen el riñón porque probablemente esto se va a deteriorar con el tiempo. Les voy a mostrar unos casitos que es un sexo masculino, 62 años, con un índice de masa corporal muy bueno, una diabetes mellitus de 22 años, con una dislipidemia, tenía uso de insulina, glargina, metformina, losartán y una hemoglobina glicosilada muy buena, diríamos en nuestros países que es de 8. Cuando le hicimos al inicio, medimos la filtración glomerular y como ustedes pueden ver, tenía 47, lo que cataloga a este paciente en un riesgo de grado 3, muy previo a ese daño que no queremos llegar, que es el grado 4, grado 5, y este paciente tenía esta angiografía. Al año volvemos y medimos la filtración glomerular y miren lo que sucede. El paciente pasa a 34 de filtración glomerular, lo que hace que pierde 13.1 mililitros, lo que pasa de un grado 3 a un grado 3B. Esto es importante porque si sigue el camino de cada año, pues va a llegar muy fácilmente a una disminución severa o a una falla renal. Este es otro caso que le llama a uno mucho la atención, es un paciente de 53 años, 14 años de diabetes, controlado losartán, furosemida, gemfibrosilo, metformina e insulina y con una hemoglobina glicosilada de 9.6. Miren la filtración glomerular, la cual se cataloga como normal porque es de 123, pero tenía su isquemia retiniana, miren esta retina como la tenía en el inicio del estudio, ¿sí? Y cuando medimos al año la filtración glomerular, baja a este estado. Lo consideramos normal, pero imagínense ustedes si este paciente en solamente un año seguimos pensando que es normal, ¿qué pasará en 1 o 2 años más con un paciente de 55 años? Entonces, ¿qué puedo hacer con estos pacientes? Si yo detecto estos pacientes, ¿qué se podría llegar a hacer y por qué es importante? Porque solamente cambiar, por ejemplo, drogas como el losartán a un iversartán, o una dapaglifosina, o una empaglifosina, hacer una dieta vegetariana, mejorar el control o hipoproteica, mejorar el control de la hipertensión y manejo de la dislipidemia, posiblemente estamos mejorando la calidad de vida del paciente, pero además estamos mejorando la posibilidad de que nuestro sistema de salud pueda utilizar su dinero no en pacientes con una insuficiencia renal, sino en pacientes que realmente lo necesitan, evitando enfermedades mucho más comunes. Como conclusión, tanto como un 25% de los pacientes diabéticos que se les realizaron la angiografía de campo amplio tienen una isquemia retiniana periférica.
la presencia de la isquemia retiniana periférica es claro que predice el deterioro de la función renal. Tengan cuidado con esos pacientes, hagan angiografías de campo amplio en los pacientes. Es nuestro deber como médicos informar al paciente y al médico tratante para que los hallazgos que estamos encontrando, ¿y esto es para qué? Para que el paciente reciba un pre-screening personalizado de su nefropatía y para que valore cómo intensificar las medidas de protección renal en estos pacientes. Los resultados de este estudio confirman que la retina y el riñón pueden tener factores de riesgo compartidos en el daño de la microvasculatura en pacientes con diabetes mellitus. Y de allí la necesidad de enfatizar en un enfoque siempre multidisciplinario, integrado para la atención de pacientes diabéticos. Recuerden que el paciente diabético no tiene muchos órganos que producen una enfermedad, sino una sola enfermedad que produce el daño de muchos órganos, y se nos está olvidando enfocarnos en todo esto. Muchas gracias.